Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comenzamos Mirada Financiera en este martes, ya 10 de marzo de este 2015, transmitiendo en vivo y en directo desde el edificio corporativo BCI, del 15 a piso 15, desde su mesa de dinero. Y hoy me acompaña Michel Oligué, que durante este 2015 no había estado con nosotros. No. ¿Cómo estás, gerente de trading? Hola, gracias por la invitación. No, primera vez que vengo este año, de hecho. Bueno, pero durante el año pasado tuvimos la oportunidad de comentar muchas cosas, temas que siguen dentro de lo que es el análisis financiero. Vamos a hablar de Europa, vamos a hablar de China, vamos a hablar de tu querida Francia, vamos a hablar de distintas zonas de nuestro continente y por supuesto también de nuestro país. Pero antes, lo que están esperando nuestros auditores, vamos a contarles cómo han estado los mercados en el día de hoy. La verdad que bien malito, ¿eh? En rojo están los mercados en el día de hoy, como si partimos por ejemplo con el Nasdaq, que está bajando hasta ahora un 1.36, perdón, el Standard & Poor's menos 1.25, Dow Jones también menos 1.32. Nos vamos a Europa, también bajando en el día de hoy un 0.52, CAC 40 de París un 0.98, el IBEX 35 1.18, Milán 0.92%. ¿Qué pasó en la bolsa local? A esta hora también está bajando el IPSA un 0.44% y el IXPA también desciende un 0.38%. También bajó en el día de hoy de una manera bien importante el cobre, 1.83%, $2.62 en la bolsa de metales de Londres. El petróleo también una baja muy importante, el WTI menos 2.84, llegando a los $48. Y también el Brent menos 3.5%, llegando a los $56. El que no ha parado de subir en el día de hoy es el dólar, más de 7 pesos en el día de hoy, 6.35,10 comprador y 6.35,40 vendedor. Fíjate que es el mayor valor en 6 años. Sí, exactamente. Hoy día tuvimos una fuerte escalada del tipo cambio y la verdad que Chile no está quedando ajeno un poco a lo que está pasando en el mundo con el famoso strong dollar, que lo veníamos hablando el año pasado. Lo que pasa es que ahora se ha ido sumando otras cosas. Lo bien que está Estados Unidos hoy día con sus cifras, efectivamente, si tú le sumas esta mal performance que han tenido todos los países emergentes, contagia a Chile. Y Chile no está ajeno a eso. Un commodity cayendo, como decías tú, Paulina, más un Brasil muy complicado. Entonces, la verdad que lo más probable es que tengamos todavía muy presionadas las monedas. Lo que sí creo que lo que va a pasar es que se van a empezar a diferenciar ciertos países. O sea, no van a subir con la misma velocidad, no se van a evaluar las monedas locales con la misma velocidad. Y yo creo que Chile en ese sentido juega a favor lo correcto que tiene su tema fiscal, etcétera, etcétera. No así Brasil, que seguramente lo vamos a tocar en un momento más. Exactamente, pero antes nos vamos a ir a Europa, vamos a tocar ciertos temas que tienen que ver, primero, ¿no es cierto?, con el Banco Central Europeo, que en el día de ayer lo comentábamos, comenzó esta compra de bonos, son más de 60.000 millones de euros. ¿Cuál es la idea, no es cierto? Dar una mayor expansión monetaria a la zona euro, este experimento que dio buenos resultados en Estados Unidos y obviamente que se va a probar cuáles son sus efectos en la zona euro. Pero si uno empieza a mirar, hay problemas puntuales en Europa. Tenemos todavía el tema de Grecia, que no logra acuerdo en esta reunión con el Eurogrupo. Recordemos que Europa y también Grecia han tenido dimes y diretes, cierta tensión cuando asume, ¿no es cierto?, el nuevo gobierno, un gobierno que todos sabemos es contrario a mantenerse dentro de la zona euro. Y ahí también, ¿qué pasa con Grecia? ¿Qué pasa con el rescate? ¿Qué pasa con el futuro de la zona euro? Yo creo que la situación, Michelle, lo he comentado también en este programa, es bastante distinta a la que era hace algunos años atrás. Se va a Grecia y no se desarma la zona euro. Exactamente, yo creo que eso ha cambiado mucho, efectivamente. Bueno, finalmente, como bien decías tú al principio, Paulina, el ECB partió con su compra de activos, 60.000 millones, y algo bien interesante que uno pudo leer después que anunció Draghi, que es el presidente del ECB, del Banco Central de Europa, que él hasta el 2016, septiembre de 2016 va a comprar, pero no descarta seguir haciéndolo en caso de ser necesario. Eso es bien importante porque en el fondo no te limita a 2 años, sino que podría ser más. Y eso es que si tú tomas esta cifra hasta septiembre es 1,3 trillones de euros. Es mucha plata que se mete a la economía mundial, así como por un lado uno ve que Estados Unidos ya retira a través de subir tasas, lo más probable en junio, Europa va para el otro lado. Tú mencionabas Grecia, es muy importante. ¿Por qué? Porque los dimes que te diré que hay entre Grecia y el Eurogrupo es muy grande, porque por un lado
todos los alemanes, uno ha visto que se ha apretado el cinturón, Portugal hizo muy bien la pega, España ha hecho muy bien la pega, si bien todavía siguen con tasas altas de cesantía, pero que los bonos en España como bajaron claro, hacia están a niveles récord y que hace mucho rato que no se veía. Mucho tiempo que... Entonces, cuando tú miras Grecia, que es como el talón de Aquiles que tiene hoy día la zona euro, ellos dicen, miren, vamos a tratar de ajustarnos, pero nada garantizan. Y yo te voy a dar un ejemplo. Los griegos están viendo la posibilidad de legislar para subsidiar la electricidad y las hipotecas dentro de Grecia. Eso es gasto fiscal, más gasto fiscal. Eso va en contra un poco de este Estado, exacto, o sea, no en austero, contra, del Estado austero, porque un poco el problema que ha tenido Europa en todo este tiempo es que el Estado es maravilloso, se lo ha dado todo a la gente, pero no puede el Estado Pero es un hacerlo. país quebrado y a pesar de todo... Yo creo que eso es importante, o sea, que es importante que las personas tengan en cuenta lo que significa entregar plata, pero también hay que poder generar la plata para no irse a la quiebra. Eso es muy importante. El Estado en Grecia es muy importante. Alrededor del 60-70% de la gente trabaja en el Estado. Tienen cosas increíbles, como por ejemplo cuando las personas son parte del Parlamento y saben que son corruptas, no se pueden investigar. Salen del Parlamento después de un periodo de tiempo y reciben la misma plata hasta sus últimos días. Entonces, hay cosas en Grecia que hay que cambiar y cambiar de fondo. Eso no se ve por ahora que se puede hacer. Sin embargo... Perdona, Michelle, pero esas cosas han cambiado, por ejemplo, en otros estados europeos que... Han cambiado. De hecho, mira, en Europa ha hecho bien la pega. Yo te nombraba dos países, que es España y Portugal. Pero hay otro que a mí me preocupa más, que no es solamente Grecia, es Italia. Italia efectivamente, hoy día subimos, por ejemplo, las ventas al por menor, que se esperaba positiva y finalmente fueron negativas. Por otro lado salió la producción industrial, se esperaba que fuera 0,2 y fue menos 0,7. Italia tiene un problema que no es menor, que hay que mirarlo con más de cerca, pero por el contrario, tenemos este Portugal mejor, este España mejor, Francia, mi querida Francia, ¿por qué digo yo? Mira, Francia hace mucho tiempo no crea tanto empleo, lo cual es muy positivo. Segundo, en Francia lo que ha ido pasando es que las ventas al por menor han ido subiendo. Supimos hace poco, de hecho hoy día en la noche, la producción industrial que se esperaba que cayera en menos 0,3 y fue más 0,4. ¿Te fijas? Entonces empiezan, efectivamente, voy a tomar las palabras de nuestro ministro de Hacienda, veo brotes verdes en la zona euro. Secretario Mico fue el que habló de brotes verdes hace una semana atrás. Exacto, veo debilidad todavía en la zona euro, pero efectivamente se está empezando a formar un pequeño smile, esta pequeña sonrisa cuando uno dice que quizás se tocó fondo. Yo creo que Draghi ha hecho muy bien las cosas dentro de la zona euro. Alemania está como un rocket, efectivamente, está funcionando muy bien ese país. Francia lo está siguiendo bastante de cerca. Entonces, si uno saca el talón de Aquiles, que es Grecia, y por otro lado Italia, lo más probable es que en Europa empecemos a tener buenas noticias. Y solamente una cosa más respecto a la zona euro. Draghi fue muy inteligente al decir, miren, nosotros vamos a ayudar en esta compra activa a través de este QI, esta expansión monetaria, pero no aceptamos bonos ni de Grecia ni de Chipre. Eso está diciendo Draghi, le está diciendo, miren, usted o se me ponen las pilas, o la verdad que yo no los puedo seguir ayudando. ¿Y qué significa esto que aceptan bonos secundarios? Porque es medio complejo para que le expliquemos a la gente. ¿Qué significa comprar los bonos? Ellos compran, por ejemplo, bonos de la deuda, no de algunos países, no de Chipre, como dijiste tú, ni de Grecia, y los negocian, ellos compran bonos, por ejemplo, a 2 años, los negocian Hay varios plazos, Paulina. A mayor plazo. Sí, hay varios plazos y hoy día el ECB lo que está haciendo se comunica con los bancos centrales de los países de Francia, de Alemania, de Italia, de Portugal, y a través de ello compra estos papeles, que son bonos de gobierno, bonos con un cierto grado de investment, y lo cual ahí empieza a tirar la liquidez a los mercados. Solamente también mencionar que a Grecia se le pasó plata, pero no al gobierno, sino a la banca. 500.000 millones para en el fondo poder atajar esta estampida de depósitos que hubo. De hecho, en la última semana, después que se hizo esto, lo que pasó en Grecia es que se empezó a controlar la estampida. Entonces lo que entraba era más o menos parecido a lo que salía, entonces se arregló ese tema. Pero hoy día lo que le toca es al gobierno griego ponerse las pilas de frentón, y Draghi se lo dijo hoy día en un ultimátum, le dijo, o estamos dentro, en el sentido que o nos sumamos a lo que todos hemos hecho, excepto ustedes, o efectivamente hay que tomar otras medidas. O sea, estar adentro no significa estar adentro a la medida griega. Yo creo que eso es importante, y también dentro de los análisis, el que tiene el mayor
el mayor riesgo de estar o no estar en la zona euro es Grecia, y ellos son los que pagarían el pato, porque obviamente que es el que pasaría con su moneda. Sabemos, ¿no es cierto?, que una devaluación de la moneda tendría efectos nefastos en todo lo que es la economía. La deuda, atroz. Pero también tú tienes que pensar que hoy día nosotros, yo me acuerdo, muchas veces lo vimos el año pasado, que todos los países de la zona euro necesitaban la devaluación del euro. Cuando hablábamos de eso, le gusta en 1.25. Y ahora ya está casi en 1.07. En 1.07, 1.08. Y dicen algunos que podría llegar incluso a 1. A paridad. Mira, lo más probable es que así como vamos vaya a paridad. No va a ser tan pronto porque aquí seguramente le va a empezar a costar un poco más. Pero a medida que el QI empiece a avanzar dentro de la zona, lo más probable es que nos acerquemos por lo menos a 1.05, que es el nivel que a mí me gusta. Nos vamos a China, que también ha dado noticias en el día de hoy que tienen que ver con su IPC. Sabíamos que durante esta semana iban a haber datos muy importantes del gigante asiático, y el IPC es uno de ellos. Y la verdad que sorprendió al mercado, sorprendió al alza, porque se esperaba un 1% y fue un 1,4%. ¿Cuáles son las repercusiones? ¿Cuál es la visión que tiene usted también en un cambio de perspectiva de lo que va a ser la economía china durante este 2015? Sabemos, ¿no es cierto?, que estuvo este congreso en el cual se estableció que la meta de crecimiento para China es un 7%, más abajo de lo que había sido los años anteriores. Eso es muy importante, porque primero que nada, por mandato, China siempre había hablado de 7,5, nunca bajo 7,5. Hoy día ellos ya están hablando de 7, y cuando tú te juntas con ciertos economistas de otras partes del mundo, ya hablan que puede ser incluso más bajo, 6,8, 6,7. Entonces, eso es un punto que le mete mucho ruido a nosotros como país. ¿Por qué? Por el lado de los commodities. Tú mencionabas que el cobre caía 2% de en la mañana, y es pues justamente el dato que tuviste, Paulina, este IPC que fue un poquito más alto. Uno dice, bueno, entre 1 y 1,4 no es tanta la diferencia. El tema es que el mercado interpreta lo siguiente: si empieza a tener presiones inflacionarias China, no puede hacer los estímulos monetarios que sí se espera que haga. Y al no hacer estímulos monetarios, disminuye la demanda por commodities, disminuye la posibilidad de comprar este activo para nosotros, que es muy bueno. Y también disminuye la demanda interna que tiene China. Si en el fondo un poco aquí está como en el turning point de lo que sería su estructura económica, porque ellos es un país que se ha fundado su desarrollo económico en lo que es la inversión muy potente, lo que son las exportaciones, y ahora su desarrollo económico se debe fortalecer hacia adentro, debe mirar hacia lo que es la compra de los propios chinos dentro de su propio país. Exactamente. Tuvimos solamente una noticia muy positiva en China, que fueron sus exportaciones, que subieron un 40%, fue un dato sorprendente. La verdad que, más o menos. Claro, se metieron un poco las importaciones. Entonces, cuando tú ves eso, cuadra cuando tú ves que los commodities siguen cayendo, porque a la debilidad del mundo completo, una zona euro recién recuperándose, un Japón débil y un China que bajan de 7,5 a 7, la demanda por commodity lo más probable es que vaya cayendo. Entonces, no es raro, no es ilógico ver un cobre a nivel de 2,60 como está hoy día, un petróleo cayendo, porque además... ¿Qué pasa con el petróleo, la verdad? Porque dentro de lo que es el petróleo, ayer lo analizaba bien en detalle con Javier Latorre, de que hay otros ingredientes, otros elementos que solamente atañen al petróleo, que tienen que ver con las nuevas tecnologías, que tiene que ver con la forma en la cual se define cuáles van a ser los productores del crudo. Sí, mira, es bien importante, pero fíjate que yo estaba haciendo un pequeño análisis y hay algo que vale la pena mencionar. Si tú sacas el periodo 2008, 2013, 2014, el petróleo siempre estuvo más cercano a 60, 70 que a niveles de 100 y tanto. Y cuando uno empieza a ver qué hay detrás de eso, era el QE de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos empezó a meter muchos, miles de millones de dólares a la economía, la gente dijo, ¿sabes qué? A comprar commodities, a comprar cosas, porque vamos a hacer muchas cosas. En el minuto que la Fed terminó de hacer sus estímulos y ya está pensando en retirar estos estímulos a través de alzas de tasa, está todo convergiente donde estaba previously al 2008, antes de Lehman Brothers. Entonces, cuando tú miras los gráficos es bien interesante, porque se ven una burbuja entre el 2008 y 2014, 2013, que en el fondo están todos los commodities en el high, pero cuando Estados Unidos ya empieza a retirar los estímulos monetarios, más una posibilidad de tasa en junio, julio, uno dice, bueno, a lo mejor los commodities nunca debieron haber estado ahí arriba. Bueno, eso te quiero preguntar, porque tú hablas de junio, julio, también hay analistas que hablan que se podía retrasar. La próxima semana va a ser bien importante, porque ahí va a estar la reunión donde Janet Yellen va a seguir definiendo cuál es su plan para este 2015. Y como dices tú, o sea,
Es totalmente distinto ver, subió hoy día el precio del petróleo, pero si no, o estamos en niveles muy bajos, como dices tú, sacamos 2 años, lo extraemos dentro de lo que era el análisis, y es más o menos el precio tendencial que ha tenido en las últimas décadas. Exacto. Lo mismo te quiero hacer la pregunta con respecto a Estados Unidos, con respecto a su economía, porque obviamente que las cifras hablan, ¿no es cierto?, de un desempleo que ha bajado de una manera muy importante. Sí, extraordinariamente. Las cifras hablan también de vivienda, de todo el tema inmobiliario que está aumentando de una manera importante. El consumo, salvo algunos meses que no son tan buenos como otros, pero la tendencia es sumamente positiva. Sí, efectivamente esto ha andado súper bien y la verdad es que si uno mira los datos americanos, en general han salido muy buenos. Han tenido sus pequeños baches, pero en general vienen con una tendencia muy fuerte. Lo más importante para la reunión del 17 y 18 de marzo, Janet Yellen, es si quita o no quita la palabra patience, paciencia. ¿Y eso por qué lo digo? Porque es súper importante. Aquí los auditores a lo mejor dicen, pero qué raro, una palabra. Esa palabra alude a que el mercado tiene que tener paciencia antes que la Fed toque la tasa. Si por A, B o C ella quita la palabra patience, significa que lo más probable que la próxima vez ya tengamos, si no un alza de tasa, un cambio en las perspectivas de la Fed. O sea, el próximo movimiento después de esta reunión es una tasa al alza, marginalmente, pero una tasa al alza. Bueno, y eso también podría impactar nuestro tipo de cambio. Vamos a hablar de eso luego de una breve pausa. Yo no quiero... En sus decisiones financieras, BCI Corporate and Investment Banking está junto a usted con un modelo de atención integral único que aporta valor y una ejecución distintiva. Sentémonos a conversar. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, avalado por un banco con más de 75 años de experiencia en el mercado. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Estamos de vuelta aquí en Mirada Financiera conversando con el gerente de trading de BCI, Michel Ollier. Michel, tú quieres mandar un saludo, parece. Sí, quería mandar un pequeño saludo a mi hija Dominique, que está un poco enferma, pero la verdad que ya está saliendo, así que... Bueno, un saludo, Dominique, para ti, que te mejores pronto. Aquí seguimos el análisis con tu padre de lo que es ahora el tipo de cambio. Eso. A ver, si nosotros nos metemos en este tema de un strong dollar o de un dólar fuerte a nivel mundial, Chile no está ajeno a eso. En un minuto Chile subió porque teníamos reformas locales que hoy día de incertidumbre pasaron a ser certidumbre, como la reforma de todo lo que tuvo que ver con impuestos, tributaria, después está el tema de la reforma laboral, y eso nos provocó un alza en el tipo de cambio bastante fuerte. ¿Qué ha pasado ahora? Que el mundo en general se ha ido debilitando en el sentido de sus propias paridades. Vemos un Brasil en 3.12, vemos un Chile en 6.35, vemos un Colombia en 2.600, un México subiendo. ¿Qué significa eso? Detrás de todo esto hay un dólar fuerte a nivel mundial por los fundamentales que hay hoy día en Estados Unidos. Si tú le sumas a eso, porque este análisis hay que verlo completo, commodities cayendo fuerte, debilidad para los emerging markets, por lo tanto pérdida de valor de las monedas, CLP, BRL, etcétera, etcétera. Y más encima hoy día a todos los países emergentes que cuando los inversionistas miran la región, nos miran a todos como un conjunto, si bien hacen pequeñas distinciones, pero cuando hay un país con problemas... El TAM se llama. Exactamente. Cuando hay un país con problemas, que es un país tan grande como Brasil, efectivamente nos vemos contagiados muy de cerca. Impresionante la apreciación del real y también cómo está impactando a empresas chilenas. Lo veíamos, ¿no es cierto?, cuánto cayó en el día de ayer la acción de LAN, sí. Una empresa, ¿no es cierto?, que por la depreciación del real ha tenido una pérdida bien importante dentro de lo que es su valor. Exacto. Y obviamente que ahí la situación de Brasil no es fácil. Tenemos un nuevo ministro, ¿no es cierto?, de Finanzas que la presidenta... Dilma Rousseff lo escogía, por supuesto, por el bagaje, por la trayectoria, por la forma que él tiene, el prestigio que tiene a nivel internacional. Sí. Pero un ministro no puede sostener
la continuidad, ¿no es cierto?, de inversiones o el flujo de inversiones hacia un país, sino hay detrás un programa concreto de reformas estructurales, que es lo que necesita Brasil. Justamente, Paulina, eso que tú acabas de decir es lo más importante. ¿Por qué? Yo comparo a Brasil con India. Los dos países, los dos gigantes de emerging market, empezaron a subir sus tasas para tratar de parar la devaluación de sus monedas, o sea que perdieran valor. India llevó su tasa al 9%, hoy día ya la está bajando al 7,5%. Sin embargo, Brasil hace una semana, subió su tasa de 12,25 a 12,75. Eso significa que seguimos con problemas en Brasil. El problema que tiene que Brasil es que se suma a este dólar fuerte a nivel mundial y tiene tres problemas. Por un lado, la situación energética está horrible. Está pensando en posibles cortes dentro de la zona industrial de Brasil. Es muy complicado, no se ha tomado ninguna resolución. Segundo problema, el tema del escándalo de Petrobras, con el tema de la corrupción, downgrade, etcétera, etcétera, que es muy potente para Brasil. Y tercero, el resultado fiscal, que es casi un 6,7% del PIB. Arriba. Entonces, es muy mal, son cifras muy malas. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué se lee entre líneas del mercado? Dicen que si por A, B o C, el Standard & Poor's o cualquier agencia le baja la calificación, le hacen exactamente un downgrade a Brasil como país, se fuman las reservas que tiene. Eso salía así, se fuman, se evaporan las reservas que tiene Brasil, que es un tremendo banco central. O sea, ahí el mercado no tendría paciencia, como lo tiene en Estados Unidos. Y un Brasil colapsando en el sentido de una moneda devaluándose muy fuerte, lamentablemente para Chile le queda un poco seguirlo, en forma distinta, pero seguirlo igual. No me extrañaría ahí ver un dólar en 6,50, incluso más arriba. O sea, ¿tú crees que le pega mucho más fuerte eso que, por ejemplo, que Estados Unidos empiece a aumentar las tasas en los próximos meses? Sí, porque yo siento que la tasa ya está medio metido en los precios. Un tema de Brasil complicado significa en el fondo que un inversionista que dice necesito cubrir mis posiciones que tengo en Brasil, prefiero hacerlo en Chile porque me sale más barato, tengo la tasa al 3 versus el 12,75. Entonces, cuando tú ves eso, Chile no va a quedar ajeno. Y si tú comparas toda la región, que son los principales, Colombia, por ejemplo, México, Chile y Brasil, van todos hacia el mismo lado. A distinta velocidad, pero todos hacia el mismo lado. O sea, Chile, si hubiese seguido a Colombia y a Brasil, debería estar en 6,80. Es impresionante cómo eso, todo lo que son los elementos económicos, tocan también los elementos políticos. La popularidad de todos los países que tú has mencionado está, la verdad, que bajando. Ayer veíamos, por ejemplo, los niveles de popularidad de la presidenta Bachelet. También hay otros temas que él ha estado tocando, ¿no es cierto? Todo lo que está pasando con el caso Dávalos, todo lo que está pasando. Eso es muy malo, es complejo también, o sea, y en el día de hoy hay otro tema que preocupa, que tiene que ver con la economía local y que tiene que ver con una industria muy importante, que es una industria minera. Estamos hablando de lo que sucede, por ejemplo, en Pelambre, esta mina de Antofagasta Minerals, que le han dictaminado a través de una orden judicial que tiene que los permisos que tenían ordenó demoler un tranque El Mauro. ¿Qué significa eso? Significa que operacionalmente no puede funcionar esta mina y ya todos los gremios empresariales han distintas apreciaciones. Aquí tenemos las palabras, por ejemplo, del presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Andrés Santa Cruz, que se refiere a la situación y obviamente que es un cambio en las reglas del juego, porque es una empresa que ha entregado todas las resoluciones ambientales, es una empresa que está funcionando. Entonces, muy complejo el panorama. Yo creo que lo hablábamos el año pasado, ¿te acuerdas cuando hablábamos de la judicialización? Exacto. De todos los proyectos, de todos los procesos? Eso no es una buena señal para el país. Es una muy mala señal. Como tampoco es una buena señal el caso Dávalos, como tampoco es una buena señal todo lo que está pasando con el caso Penta, como tampoco es una buena señal a todos estos casos que obviamente vienen a ensuciar en el fondo. O sea, ensucian el gran atributo que tiene Chile ante el resto de los países, porque la verdad que tenemos que decirlo, nosotros somos una economía muy chica, pequeña, y la verdad que nuestra gran fortaleza es lo que hemos construido a todo lo que es nuestra reputación. Eso es muy importante, Paulina, porque al final tú todo lo que te demoras en construir una especie de currículum de país, es muy fácil echarlo abajo con estos acontecimientos. Y la verdad es que cuando tú hablas con los inversionistas afuera, lo único que te piden es decir, ¿saben qué? Sea lo que sea, pero tengamos la cancha bien rayada. Entonces, una vez que yo tengo la cancha rayada, uno digo, bueno, ¿me conviene o no me conviene ingresar? Pero cuando te van cambiando las cosas sobre la marcha, es muy complicado. Entonces, cuando tú hablas, claro, caso Dávalos, caso Penta, todos los estallidos que tuvimos el año pasado en la bolsa, no nos olvidemos también que fueron muchos, una región complicada porque los commodities están cayendo. Entonces, hay que tener cuidado porque efectivamente estos brotes verdes que decía el ministro de Hacienda se pueden rápidamente
marchitar, entonces A hay ver, que pero cuidarlo. también, ¿qué pasa con los acuerdos en Estados Unidos que está ya, lo hablábamos, cómo nos habían afectado a nosotros el flujo de capitales, ¿no es cierto? Exacto. Que se habían apostado en países como el nuestro, países en vía de desarrollo, pero ahora obviamente como los países desarrollados están volviendo, están mejorando, vuelven nuevamente estos flujos y a nosotros nos pega, ¿cómo nos pega? Obviamente con evoluciones del tipo de cambio. Me encantó eso. Eso que acaba de decir me encantó. Porque, ¿Cómo ¿sabes? nos pega? No, que los países desarrollados se están beneficiando. ¿Sabes por qué? Y tú lo miras en un índice de las bolsas de los países desarrollados hoy día están Están lejos subiendo como espuma. de las bolsas de los países emergentes. ¿Y eso es por qué? Porque los inversionistas dicen, ¿saben qué? Volvamos a la economía desarrollada, donde a lo mejor hay menos posibilidad de ganancia, pero vamos con un tren. No Fíjate que hacia a los mí me países llama la emergentes. atención el informe que ustedes han entregado sobre la rentabilidad que puede tener Europa. Y hablan de rentabilidad de aquí a unos años del 20%. Exacto, es cosa del DAX alemán que está en su precio histórico, viene bastante más atrás, pero también subiendo el IBEX, etcétera, etcétera. Entonces, mucho cuidado con eso, mucho cuidado, porque si bien nosotros nos diferenciamos de nuestros vecinos, pero nosotros tenemos que compararnos con países de excelencia como Australia, no compararnos con... Hasta Australia siempre nosotros hacemos Sí, este benchmark. Australia está bastante bien, está con sus problemas como cualquier país dependiente de commodities, pero ellos tienen más que cobre, tienen otras cosas también. Tienen mucha tecnología, yo creo Tienen que eso es un poco tecnología, sí. lo que siempre hablamos que nos falta a nuestro país, o sea, dar el famoso salto exportador no es a producir más cobre o producir más productos sin valor agregado, sino que producir inteligencia. Exacto. Y eso es lo que han hecho bien los australianos. Muy Tienen un bien. desarrollo muy importante. ¿Qué pasa con las tasas en Australia? Siempre En son Australia nuestra siguen, referencia. mira, sí, las tasas en Australia están bajas, están a nivel de 2,75, 2,5, y la verdad que por ahora no se ve subiendo. De hecho, en general en el mundo se siguen bajando tasas, nadie la está subiendo, excepto Brasil, que tiene este problema de salida de flujo. Pero la verdad que en general los países emergentes, al igual que nosotros, hoy día tenemos la tasa al 3, lo más probable es que nos quedemos en el 3 por un buen periodo de tiempo. Es más, hace 3 meses, 4 meses atrás, Paulino, uno pensaba que incluso el Banco Central podía bajar la tasa de interés, hoy día eso ya se descarta en el mercado, que nos quedamos en 3. ¿Por qué? Porque la inflación todavía ha seguido bastante galopante. Tenemos una inercia de inflación en productos, como que generalmente tienen ciertas caídas, no ha pasado. Y si más encima tú le sumas un tipo de cambio subiendo, donde somos países bastante importadores de cosas, tú lo has visto, el mercado de los automóviles ha caído fuerte, porque tú ibas a ver el mismo auto hace 6 meses atrás, hoy día vale bastante más, por un tema que es una vez, un shock transitorio, pero que le pega al precio. Entonces cuando tú empiezas a ver eso, más una economía que crecimos el mes pasado al 0,4, un mísero 0,4, que es muy poco, más una tasa de desempleo que por primera vez sube de 6 a 6,20 y que yo tengo el view que va a ser más cercana a 6,7 de aquí unos 3, 4 meses o 6,5, no es muy bueno el panorama. Entonces hay que cuidar mucho lo que tenemos. Mira, y que también tenemos las ventas de automóviles nuevos, no levantan cabeza y se derrumban, casi un 30% en el mes de febrero. Vemos obviamente como cuando el sinónimo de la economía que iba bien, cuando dábamos cifras así, que se habían aumentado en un 30%, incluso también se han derrumbado las ventas de los autos usados. Sabemos también que hay un tema que tiene que ver con el tipo de cambio, cómo le ha pegado, ¿no es cierto?, a los autos importados el aumento de su valor. Que no han podido internalizarlo y obviamente que las automotoras han tenido que subir los precios. También el tema del impuesto, que comenzó el 26 de diciembre y que le da un mayor valor a los autos, específicamente a los autos diésel. Exactamente, y eso es tan importante, Paulina, porque esos cambios en los precios que tú dices, todos estos productos importados, te amarran más al Banco Central para tomar nuevas políticas de incentivos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos, y yo siempre lo digo, pero vale la pena recalcar, la misión del Banco Central en Chile es una sola cosa, estabilidad de precios. Y si por A, B o C estamos esperando el IPC para marzo a niveles de 0,7, si por A, B o C se confirma ese IPC, quiere decir que la inflación sigue galopando en Chile y la verdad es que estamos más cerca de estar de nuevo sobre el 3, que acumulado llegamos al 4 y tanto, más que converja a niveles de 2,5, unos minutos se pensó. ¿Tiene que aumente tanto la inflación? Porque nosotros hemos visto obviamente que al revés. Al final, mira, que aumente la inflación significa tan simple como que la gente se hace más pobre, claramente tus pesos que tienes en el bolsillo valen menos, así en términos muy simples, que tú vas a comprar un auto y tú ya tenías en la retina que costaba X y hoy día vale X más 2, también lo piensas, entonces finalmente ¿en qué te pega? En tus expectativas. Y si te pega en tus expectativas, al final tú dices, chuta, prefiero esperar, y cuando tú dices eso, es nefasto, porque además encima
que supe que tal persona perdió el trabajo, etcétera. Hay que tener cuidado con nuestra economía, sigue estando muy frágil. Todos estos escándalos que hemos visto ahora último no nos ayudan absolutamente en Fíjate nada. que aquí hay un sondeo que habla que un 86% de la gente está de acuerdo con los parlamentarios que financian ilegalmente sus campañas deben renunciar. O sea, no solo el tema está a nivel empresarial, sino que también está a nivel político. Entonces, todo lo que hemos comentado nosotros que ha sido nuestra caballito de batalla, nuestra fortaleza institucional, hay que cuidarla y hay que cuidarla. Nada de esto, porque obviamente dentro de los escándalos que se han dado a conocer también el financiamiento de las campañas. Eso es muy cierto, y fíjate que donde pilla un mundo más débil, Paulina, y con commodities bastante más abajo de lo esperado, no es tan fácil también decir, mira, por otro tenemos los commodities altos a lo mismo. Hoy día no estamos en ese escenario. Entonces, si bien Chile tiene muchos ahorros para poder hacer uso cuando están las vacas flacas, hay que tener cuidado porque efectivamente cuando la región más encima está complicada, hay que mirar las cosas de cerca y estar muy encima para no cometer errores. Bueno, vamos a estar atentos a todo eso y por supuesto se lo vamos a estar comentando todos los días aquí en Mirada Financiera. Michelle, 1.000.000 de gracias por haberme acompañado el día de hoy. Gracias por invitarme a ti. Y así finalizamos el programa. La invitación para todos ustedes es a quedarse en compañía de Radio Infinita. Mañana a las 2, una nueva Mirada Financiera. Hasta entonces. Radio Infinita, idioma universal. Con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. En Infinita, indicamos la hora. 2 de la tarde, 30 minutos. Inicie marzo ahorrando.